Hola, bienvenidos a Documenta 20.1, el programa de TV UNAM que narra y analiza la realidad a través del arte del documental. Hoy vamos a ver Un ojo en ti, ciudadano bajo vigilancia, que habla, valga la redundancia, de la vigilancia y la absoluta dependencia al exhibicionismo que tienen los ciudadanos a partir de la tecnología. Es una película que habla no solamente de la vigilancia en el ciudadano, sino de lo que pasa con el ciudadano después de ser vigilado. Vamos a empezar inmediatamente con el análisis de este documental que acabamos de ver, Un ojo en ti, porque la vigilancia o la supervigilancia sobre los ciudadanos es un tema más que actual. Para hablar de todo esto nos acompaña hoy la doctora Nidia Lara. Doctora, gracias por estar con nosotros. Ella es doctora en investigación biomédica básica por la UNAM, es profesora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y del Colegio de Filosofía. Se ha encargado del programa Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología. Y también está con nosotros el ingeniero Gonzalo Barragán Contreras. En los inicios de su carrera estuvo en la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal. Todo este bagaje nos va a servir en unos instantes para poder preguntar varias cosas de dudas que tenemos al respecto. Forma parte también del equipo de seguridad de Nemo desde agosto. Nemo es una empresa y forma parte de esta empresa desde agosto del 2014, participando en actividades de Red Team y hacking ético, también en temas de incidentes cibernéticos. Lo primero que quisiéramos saber es que el documental te deja un sabor, una sensación de algo que tampoco no es sorpresivo, y es que vivimos en una prisión digital. ¿Coinciden? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan sobre esto, doctora? Mira, yo creo, bueno, a mí me pareció muy interesante el documental, sin lugar a dudas, pero creo que es un poco amarillista. Paranoico y sí, ¿te genera una sensación que no es tan real? Yo creo que en parte puede ser real, pero si tú analizas así, prisión digital, dices, yo la verdad creo que es una exageración. O sea, sí estamos muy vigilados, efectivamente, fundamentalmente, más que por el gobierno, yo pensaría por el comercio. O sea, el comercio sí está muy pendiente de qué estamos consumiendo, si es que consumimos vía internet, porque están también asimilando la alternativa de que todo el consumo es vía internet, cosa que en México no es todavía tan común. En Estados Unidos están cerrando tiendas porque ya la gente ya no quiere ir de compras. Es que compran. Y eso que es Estados Unidos, que está lleno de centros comerciales donde el consumo es una actividad importante. Están cerrando tiendas al por mayor. Ya, por ejemplo, las librerías, creo que queda una o dos que siguen vivas, pero casi todas las están cerrando. Ahora, que sí hay un control de lo que se compra vía internet, sin lugar a dudas. Que sí hay una vigilancia gubernamental para muchos de los ciudadanos, pero para todos. O sea, yo creo que soy sumamente aburrida para el más pintado, ¿no? Creo, y él nos los va a decir él sin lugar a dudas, y creo de veras de que lo que buscan en la cantidad de la inmensa cantidad de información que se recibe son anomalías, es decir, cosas sospechosas. Pero bueno, tú te dedicas al periodismo, y allí no me meto mucho, pero por ejemplo, gente común y silvestre, la verdad no la consideran. Creo que coincidimos, digamos, nosotros nos hicimos el mismo cuestionamiento. Sin duda hay una vigilancia para ciertos personajes o para muchos personajes que pueden estar atentando contra este sistema, o que podría estar, que significa algún tipo de peligro para el sistema económico, político. Pero el político también está muy vigilado. Claro, sí, político. Con que no le esté haciendo daño a nadie. Es que exactamente ese es el asunto, ingeniero. ¿Qué tanto llega? Es decir,
nosotros damos una información todo el tiempo, pero todos los ciudadanos importan para los grupos de poder. ¿Qué dirías? Pues el punto aquí es que vivimos en una era digital. Al final, como lo mencionan en el documental, terminamos en una base de datos y somos información. Como bien lo comentan, ya dejamos de ser consumidores y en verdad nos convertimos en bienes. El punto aquí del monitoreo, de la vigilancia masiva de la población, es que no es que lo hagan, o sea, sí lo están haciendo, más los gobiernos. El problema aquí es que en verdad están interviniendo en la vida privada y de manera legal es pues intervención de comunicaciones. Yo no puedo accesar a tus chats o a tu correo o a todo lo que pones en Facebook si yo no tengo un permiso explícito de una ley. Entonces, ese es el problema. No es que estés cometiendo un delito o que seas peligroso, sino que en verdad están interviniendo una comunicación, que es la parte que pues no es legal y que es por lo que se critica a los gobiernos, a las empresas. También es un hecho que cuando nosotros utilizamos todos los servicios a través de las plataformas tecnológicas que existen, estamos dando el derecho de nuestra información. Exacto. Cuando desde el simple hecho de crear una cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, en el momento de aceptar los términos y condiciones, estamos cediendo precisamente el uso de nuestra información para actividades que no son totalmente transparentes, que creo que ese es uno de los problemas. Yo les puedo comentar que la parte sin duda el tema de adquisición es una de las cosas que se tienen más vigilados para ver qué podemos comprar, pero se extiende más allá, en verdad. Aquí hay varias partes. Uno, la información que nosotros damos todo el tiempo, es decir, nosotros estamos creando un archivo digital, nosotros me refiero a cualquier ciudadano que utilice el Internet, está creando un archivo digital en una nube y todo el tiempo la está alimentando con información, con contraseñas, con datos del banco, con lo que sea, con gustos, con fobias. Por otra parte está el asunto ético, en donde si uno acepta los términos y condiciones, y uno siempre acepta los términos y condiciones, porque si no, no tienes acceso para manejar operaciones por Internet o no tienes acceso para estar conectado en redes sociales, que es importante hoy en día. Y la otra parte es la economía. Vamos a pasar a las dos primeras en unos momentos, pero en la parte económica, la doctora dice, los grupos económicos o comerciales son importantes y a partir del documental a mí me surgía una duda, que puedan manipular nuestro deseo para comprar significa que después pueden manipular cosas más grandes como el voto, doctora, Sí. por ejemplo. Yo no estoy muy segura de eso. Creo que yo soy poco paranoica con las cosas de Internet. Te voy a decir además por qué. Algo que es muy importante, que o sea, todo lo que es digital, computación, ciber, no sé qué, creen pero es el problema de las computadoras, que el dato es suficiente, les falta el contexto. ¿Sí? El contexto, buscando la misma cosa, el contexto te puede dar una situación completamente diferente. Yo pienso, por ejemplo, en los cuentos de William Trevor, no sé si lo has leído alguna vez, es un personaje que te presenta una situación, digamos, social, donde la mujer parece un diablo, ¿sí? Y luego te das cuenta que ese diablo era un ángel, que estaba cuidando al individuo, pero como no tienes el contexto, tú ves nada más la primera impresión, la primera cara, y juzgas de una manera brutal, cuando la historia es otra historia. Llénate de datos y no sabes nada de la persona. O al contrario, también puede servir Pues esos datos para crear un contexto ficticio, Gonzalo, ingeniero, y tú nos dirás también si esto se hace así, porque tú estuviste en la Policía Federal, no sé, de verdad la autoridad hasta qué grado puede, digamos, utilizar dos datos sin tener muchos y crear un contexto que a su conveniencia pueda manipular después en la opinión pública o en momentos definitivos, importantes. Sí, bueno, aquí ya es un manejo de la información, no nada más, pues almacené los datos y ya los dejé ahí, ¿no? Se trata de hacer inteligencia, es la convergencia de diferentes tecnologías. Actualmente la capacidad que tenemos, el avance en tecnología, en algoritmos, pues permite hacer este tipo de cosas. Como bien lo comentas, en este momento ya nos pueden dar algunas opciones para comprar y sube la probabilidad de que adquieras un producto en particular en función de tus gustos, pero eso se puede extrapolar a actividades como el voto. De hecho, de manera general si tú conoces la personalidad de alguien,
eso deriva en el conocimiento de su comportamiento. Si conoces el comportamiento, tú puedes manipularlo precisamente para que haga lo que tú quieras, que es precisamente lo que hacemos en las relaciones interpersonales, ¿no? Alguien te conoce y te chantajea de una manera, conociendo la forma en que vas a reaccionar. Eso, Pero con datos puedes hacer eso, perdón. Sí, si lo vemos. ¿Solo datos? Es que, digamos, las redes sociales ya son más interactivas. Sí, pero ahí es otro problema. Sí, pero digamos, si con solo datos, ¿eso se podría hacer? Sí, de hecho, estos son algoritmos de inteligencia artificial alimentados por datos. Obviamente, yo le enseño a mi algoritmo a que si esta persona hace esto, se expresa de esta manera, quiere decir esto. Ya son cosas técnicas como análisis de lenguaje. Esos son algoritmos que dicen, esta frase es positiva, esta frase es negativa. ¿Y les parece que las instituciones, a partir de eso que está comentando, estarían superadas? Porque en el documental también, bueno, dice la doctora, es un poco, como me dijo, amarillista, pero el documental da la sensación en que sí, las instituciones podrían estar siendo superadas para bien o para mal. Los ciudadanos se cuidan cada vez más a sí mismos en términos de seguridad, pero también pueden ser espiados en cualquier momento. ¿Están siendo superadas las instituciones? Bueno, yo considero que ahí lo podemos ver desde dos puntos de vista, como se plantea en el documental. De la parte de la libertad, del derecho a tener una vida privada y la parte de ciberseguridad. Creo que desafortunadamente para ambas ha sido rebasada. No existe en la parte, alguna parte jurídica o algo que defienda la libertad o que detenga a estas personas o los proveedores de servicios para tener acceso a esta información, y por eso no se han podido detener o no se ha sabido cómo detenerlos, cómo limitarlos. Se está haciendo un esfuerzo global por averiguar cómo es que se puede legislar, sin embargo no existe una legislación. Yo creo que no se quiere, ¿eh? ¿Por qué, doctora? Yo intuyo, no sé, pero si tú te fijas todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en México, en el mundo, ese acceso a datos parece que es de una gran riqueza. Y por eso no están dispuestos todavía a legalizarlo. Yo creo que a la larga... Que sí, siguen absorbiendo toda esa información que está saliendo sin ningún tipo de ley. Yo creo... No ningún tipo, pero no sin leyes muy fuertes. No, yo creo que todavía no las quieren. O sea, fíjate una cosa, en realidad todo este boom de cibernético es muy joven. Y de hecho desde el principio nos rebasó, ¿eh? Cuando empezó la web, por ejemplo, los mercados internacionales se desbalancearon, ¿sí? Y nos ha desbalanceado muchas cosas, por ejemplo, el comercio. Por ejemplo, te digo, aquí todavía no tanto, pero en los Estados Unidos ya están cerrando las tiendas y en realidad sale más barato comprar vía internet que pagar el local, la luz. Entonces, eso hace que no haya una presión fuerte para legalizar un problema que posiblemente llegue a rebasarnos, ¿eh? Como sociedad y como incluso gobierno. Porque lo que preguntaste del voto es muy interesante. Vamos a platicarlo, doctora, permítame. Después de la pausa vamos a hablar también de esto que estábamos diciendo, si se manipula una compra, se puede manipular políticamente a los ciudadanos que usan Internet. Vamos a una pausa y volvemos con este tema en particular. Comentábamos y hablábamos, doctora Nidia, antes del corte, yo les planteaba si saben grupos de poder, me refiero al político, me refiero al económico, al comercial, si saben cómo hacernos consumir, ¿saben cómo hacernos votar? Mira, yo creo que consumir lo aprendimos, curiosamente, con un programa de radio, cuando, no creo que Orwell, que llegaban los extraterrestres que y que hubo una crisis, era un radio, ¿eh? Claro. Y que hubo una crisis social espantosa. De neurosis y de temor. Sí. Ahí se dieron cuenta que el poder de la publicidad. Ahora, en este momento, lo que pasa es que tú prendes tu computadora y te sale la publicidad automáticamente. Esa publicidad, evidentemente, directa o indirectamente, te está afectando. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta sobre la votación me parece muy importante. Te voy a decir por qué. Porque también tenemos una contraparte que son las redes sociales. Las redes sociales han adquirido un poder impresionante. Cuando empezamos a pedirles, por ejemplo,
después del temblor, a los partidos políticos que donaran su dinero, eso prendió en un segundo. Y, por ejemplo, lo que yo firmé, en menos de una semana teníamos 200 firmas. Entonces, fíjate cómo lo veo yo. Por un lado, sí, la publicidad va a influir el voto, por eso no nos quieren dar el dinero de sus campañas. Claro. O sea, esa es la razón obvia, ¿no? Pero por otro lado, las redes sociales pueden tener un brutal contrapeso. Entonces, ¿quién va a decidir el voto? Depende también de tus círculos, que siempre ha tenido que ver tus círculos sociales por tu elección de votar. Y valga la redundancia, es como un círculo vicioso, porque las redes te conectan con los círculos a los que tú estás acostumbrado o con los que tú te sientes cómodo, Claro. ¿no? Ingeniero Gonzalo, en el corte la doctora volvía y reiteraba esta pregunta, me parecía muy interesante la respuesta y la explicación que tú estabas dando, porque además tiene que ver con el asunto del voto y de la injerencia del Internet en los votos de los ciudadanos. Y la pregunta es, ¿con pocos datos se puede inferir algo de una persona? Y básicamente tú contestabas sí, y estabas dando el ejemplo de las elecciones de Estados Unidos. Sí, sí, no es con pocos datos. Les comentaba antes que las redes sociales en verdad ya te permite recabar mayor información del usuario, no solamente su nombre, su edad, puedes empezar a perfilar al usuario. Lo que les comentaba antes sobre la inteligencia artificial y toda la convergencia de las tecnologías para perfilar a una persona, no solo en sus gustos, sino en la forma en que reacciona, en la que vive, para después conocer cómo se comporta y como resultado poderla manipular, es algo que es un concepto que se cree que se está desarrollando, que no es un hecho. Yo creo que tenemos toda la tecnología para elaborarlo. Les comentaba también que un ejemplo tangible es el caso de las elecciones de Estados Unidos. El New York Times publicó una nota en la que explica cómo es que los rusos intervinieron en las votaciones o influenciaron el voto, un porcentaje del voto de los estadounidenses a través del uso de las redes sociales. Lo que utilizaron fue Facebook y Twitter y hicieron falsos norteamericanos patrióticos, o sea, se robaron personalidades y entonces empezaron a meter perfiles falsos de gente, se robaron la fotografía, el que inició el movimiento es alguien que, si no mal recuerdo, se llama Merlin, supuestamente, pero es un brasileño que no tiene idea que le robaron su foto. Y entonces todo esto empezó con un post que decía, miren este sitio, aquí hay información sobre los correos que le robaron al Partido Demócrata. Así empezó, entonces hay un ejército de perfiles falsos que empiezan a consultar y a propagar esa información. Entonces lo que ellos buscan, lo mismo en Twitter, hay alguien que empieza a propagar la información, a viralizarla. Y obviamente esos perfiles ya están trabajados, ya tienen seguidores, ya tienen gente, van juntando a gente, van creando una credibilidad como si en verdad fueran una persona, o sea, crean una personalidad. Aquí lo importante también es que el Internet o las posturas en Internet, al igual que las ideas, desde principios de la humanidad se contagian. Y entonces, al contagiarse se genera una sensación, en este caso de un nacionalismo, pero pues se puede crear una sensación de cualquier cosa. Así es. Y entonces empezaron a liberar información del resultado del hacking, información que afectaba precisamente a Hillary, y empezaron a propagarla y es precisamente el resultado es ese, además de confundir, polarizar la opinión. Lo mismo pasa en Twitter con los bots, ¿no? Sí. Entonces Facebook está intentando combatir esta presencia de perfiles falsos, pero sin embargo, pues la gente que se dedica a esto en verdad crea una personalidad, usa la foto de alguien más y, o sea, no es tan sencillo, no es tan simple que dijeras un algoritmo y se van los perfiles. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención del documental. Uno, que nos dicen que del poder económico que están teniendo estas empresas que trabajan en Internet y que son exitosas en Internet. Estamos hablando de Google, de Facebook, probablemente de Amazon, no recuerdo la cuarta, lo menciona el documental y dicen, ganan más dinero que las empresas, sí, petroleras. Sí. Y cuando a uno le dan ese dato, uno entiende la magnitud de lo que viene, no sé si de lo que viene, pero sí del momento en el que estamos, ¿no, doctora? Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo. Ahora, digamos, si tú puedes crear una personalidad falsa, que yo creo que es lo que hacen muchos muchachos, en realidad, si puedes crear una personalidad falsa, darle además una actividad de liderazgo y convencerlos,
entonces sí, ya, o sea, me ganaron. Acepto. Pero que de datos saquen mi personalidad, no lo creo de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Ahora, los datos a lo mejor te dan ciertas tendencias, pero que yo supongo que así lo hacen, ¿no? O sea, si compro esto y recibo más información y vuelvo a caer en la compra de productos semejantes o productos que, como lo haces en Amazon, o sea, compras X y dices, la gente que compró X, también compró Y, ¿no? Claro. Entonces, tú vas ahí, digamos, participando en la parte comercial y ese es el valor de los datos, ¿no? Claro, y eso está generando una gran cantidad de ganancia económica por lo que vemos, ¿no? Y es claro, y en todas las listas de la gente más poderosa del mundo siempre están la gente que tiene empresas exitosas en Internet. Ingeniero, el otro caso que me parece importante y tiene que ver algo con lo que usted mencionaba hace un momento es de este personaje español, que es de hecho el primero que le gana jurídicamente a una empresa poderosa en Internet. Y lo que te demuestra este caso es, uno, y varias preguntas que uno se puede hacer alrededor. ¿Está desapareciendo la privacidad? ¿Está desapareciendo el derecho que tenemos todas las personas a que se olviden cosas nuestras? Porque eso puede seguir afectando todo la vida de cualquier persona. Sin duda, la huella digital que vamos dejando con el uso de las tecnologías, pues ahí queda almacenada. Sí, la verdad, yo creo que lo bueno de este escenario es que estamos en igualdad de condiciones, ¿no? El ingeniero de Google que habla en el documental marca me dice, es muy ligera la diferencia entre tu derecho al olvido y no permitirle a la gente que acceda a esa información. Claro, pero también él lo plantea como en un asunto de, mientras no llegue la ley, mientras no cambie, nosotros no estamos haciendo nada malo. Cuando a una persona la perjudicaron por seguir publicando una información y que ellos no quieren quitar, porque dicen, a mí no me corresponde. Sí, de hecho él está en la postura de no quitarla. Claro. Dice, o sea, porque en verdad cuando quito tu información le estoy quitando el derecho a alguien más de consultarla, cuando en verdad ahí está. Entonces a él le estoy negando el permiso a la información. Entonces, en verdad es un problema global. Creo que se está intentando legislar ese tipo de cosas para poder intentar otorgarle privacidad a los usuarios. Fíjate que Nemo tiene presencia mundial, precisamente en Madrid. Que es la empresa en en la que tú estás. Ajá, tiene presencia en Madrid, en México, en Colombia. Y el problema ahí, lo que nos permite ver ahí es percibir la diferencia en términos de leyes. Cuando en algún momento nos consultan, oye, ¿qué puedo hacer en este caso? Y nosotros decimos, bueno, en México puedes pedirle al proveedor, si estás restringiendo algunas de sus políticas de privacidad, pues que dé de baja algún sitio. Cuando en Colombia no aplica lo mismo, ¿no? Entonces el problema es que sí es bien cierto que en Europa van un poco más avanzados en términos de leyes, pero en América Latina, o sea, no hay una homogeneidad en ese término, entonces es un problema pues bastante complejo. Doctora Nidia, usted nos decía lo que falta, bueno, falta ética, pero también faltan leyes. Eso a futuro se ve así, y a futuro yo le preguntaría también, es importante que como ciudadanos sigamos persiguiendo la libertad como un valor máximo, porque es que esto ya no tiene marcha atrás. Yo me quedé pensando mucho en eso. Primero, déjame comentarte una cosa. La gente ya no quiere la privacidad, por eso son tan exitosas las redes sociales. O sea, la gente se siente tan con posibilidades de que se les escuche, que por eso prenden de la manera como prenden las redes sociales. Y fíjate que lo que se está cuestionando es si el público quiere privacidad. O sea, hay personas que te están dando que en FaceTime y en estas cosas. FaceLive. Sí, en toda su vida. Estoy en el café fulanito de tal. Fíjate, lo que hay, yo a mi gusto, es una necesidad inmensa de tener vida pública, no vida privada. Ahora, si esto lo mezclas con el problema de la libertad, aquí se te hace un rollo extraordinario, porque tú tienes la libertad de poner o no tus cosas. Claro. Entonces, tú estás ejerciendo tu libertad, pero lo que no estás queriendo es la privacidad. Y esa es la premisa
que está cuestionado. Y que es una de las grandes contradicciones que estamos viviendo en esta época, sobre todo en esta generación, y que, bueno, por lo tanto, falta de la misma forma, por lo que intuyo, la ley y la ética. Tiene que haber límites de los dos lados. Sí, ahora la ética es muy difícil porque si tu sociedad, acuérdate que la ética tiene una parte interna, o sea que tú asimilas, absorbes como, de hecho es lo que quiere decir ética, mi Claro. propio refugio, pero la absorbes de la sociedad. Y si tienes una sociedad, digamos, donde no hay ética, y la verdad, al menos en México, tú ves una sociedad muy poco ética. No, en Latinoamérica podríamos decir en general. En general, y otros en el lugares. mundo. Sí, muchas partes del mundo. Hay partes que yo diría que son más éticas que otras. Pero digamos, si tu sociedad misma no te exige una ética, tú no la vas a absorber ni la vas a practicar, ¿eh? Con eso nos quedamos, con esa reflexión lo podremos seguir pensando, es un tema que va a dar muchísimo y que del que seguiremos hablando en los próximos años, sin duda. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, por sus aportaciones, por ayudarnos a entender un poco el momento en el que estamos viviendo. Muchas gracias a usted por acompañarnos, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.